Buenos días, Pues, Janice. Buenos días, les voy a hablar sobre la época independiente de 1821 a 1944. Este periodo se caracterizó por sucesivas crisis fiscales y económicas. Los recursos nunca fueron suficientes para cubrir los gastos del Estado. En general, los ingresos provenían por los monopolios del tabaco, la alcabala marítima, correo y pólvora. La práctica del endeudamiento público se volvió un asunto común. Durante este tiempo también se crea el sexto estado de los Altos, debido a que en Centroamérica solo existían 5. Entonces, se crea el sexto estado de los Altos, que es la región de occidente de Guatemala. Esto debido a que la ciudad capital dependía mucho de lo que generaba esta región. Pero esta región dijo, ya no más, es un abuso que todo se vaya a la capital y nosotros no tengamos nada, debido a que todo el dinero se usaba para tener bien la capital, pero los demás lugares no estaban en las condiciones. Entonces, el sexto estado de los Altos estuvo por un tiempo, después pues fue conquistado y volvió a ser parte de Guatemala. También estuvieron los préstamos y aranceles. A pesar de las medidas fiscales adoptadas por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, la situación financiera del gobierno era cada día peor. La opción escogida para resolver los problemas fue recurrir a préstamos con bancos privados que se amortizaban con el producto de la contribución de caminos y agravaron más las importaciones. La época estuvo marcada por la dependencia de los productos de exportación y los aranceles impuestos a estos productos. El sistema siguió sin muchos cambios, pero surgió el café como un nuevo producto de exportación. El café fue muy bien recibido a nivel mundial debido a lo artesanal. Entonces la gente lo recibió muy bien y por eso el café tuvo una reputación que todavía mantiene. También estuvieron los años de incertidumbre. La crisis en los precios internacionales del café marcaron a los gobiernos sucesores de Barrios hasta finales del siglo XIX. Ni Manuel Lizardo Varías ni José María Reina Barrios fueron capaces de superar el déficit por el que el país entra al nuevo siglo con desórdenes tanto en la economía como en la política. Después tenemos a Manuel Estrada Cabrera, que asume el gobierno en medio de la incertidumbre política y la crisis económica. Su respuesta en la parte política, en importación, aumentó un 10%, lo que fomentó el contrabando y redujo entre el 5% y el 30%. También se dice que fue mano de hierro, y en lo económico la devaluación de la moneda elevó los derechos de sueldo y jubilaciones. En organización fiscal, en cuestiones de Hacienda, la administración ubiquista organiza las oficinas de cobros de impuestos y pone en práctica el reglamento de contabilidad fiscal, el cual permitía conocer diariamente vía telegráfica el estado general de la Hacienda en todo el país. Se organiza la Inspección General de Hacienda, se rebaja hasta un 20% las pensiones, jubilaciones y montepios debido a que no había dinero. Estos mayores de 40 quetzales, se fija en 8% anual el máximo de interés en préstamos y se crea el delito de usura. El delito de usura consiste en pedir el doble o el triple del interés ya fijado. En ese tiempo, pues el 8% era el interés máximo, o sea, no podía pasar de 8, pero la gente pues no tenía dinero y necesitaba el dinero, o se lo ponían más a las personas pues que tenían más dinero. Entonces a eso se le conoce como el delito de usura. Se rebajan los salarios. En 1932 se rebaja el sueldo de funcionarios y empleados públicos en 30%. Esto para los que ganaban mayor de 200 quetzales y en 10% para aquellos pues, que no ganaban más de 50 quetzales. Es hasta 1938 cuando cobra vigencia el primer nuevo impuesto de la administración ubiquista, el cual consistía en un gravamen anual sobre las utilidades líquidas de la empresa de toda naturaleza.
En 1939 baja la recaudación ante la disminución del comercio exterior por la Guerra Mundial. En 1942 baja, se acentúa y Jorge Ubico decide intervenir bienes y se establece un impuesto de guerra de 20 quetzales por quintal de semilla de cardamomo exportado, así como el café y del azúcar. También está la caída. A partir de 1935 la administración de Ubico pierde eficacia y aumenta sensiblemente la depresión en Guatemala. 2 reelecciones consecutivas y un ferrocontrol sobre la población generan una serie de movimientos sociales y peticiones para que el director deje el cargo. El 30 de junio de 1944 renuncia y deja en el poder al también general Federico Ponce Baides, quien es derrocado el 20 de octubre de ese año por un movimiento popular. Sin embargo, pues el siglo XIX finalizó sin cambios sustanciales o con los pocos ingresos dependiendo del comercio exterior por los derechos arancelarios del sistema monoexportador. Estos son algunos productos de los que también dependía la economía guatemalteca, debido a que no podía depender solo del café. Se establecen las alhóndigas, son casas para venta y compra de trigo y se cobra 50 centavos por quintal de harina a favor de las municipalidades y hospitales. Se suprime la Dirección General de Rentas y se establece la Dirección General de Contribuciones y la Dirección General de Licores y Ramos estancados. Se aumenta el impuesto a las exportaciones de café a 1 peso el quintal. Aumenta el impuesto al banano a 10 centavos el racimo. Aumenta el impuesto al cuero de res a 50 centavos cada uno y aumenta el impuesto a las pieles de venado o carnero a 3 pesos el quintal. Después de esto se entra al periodo contemporáneo. Este periodo pues se ha definido por crisis fiscales constantes y reformas tributarias fallidas, debido a que los gobiernos revolucionarios crearon un impuesto al café e intentaron realizar una reforma tributaria ambiciosa que nunca prosperó. Esto debido a que no sabían y no tenían el conocimiento sobre cómo hacerla funcionar o sobre cómo influir para que pudiera funcionar. El presidente Carlos Castillo Armas suprimió algunos impuestos y creó un impuesto extraordinario que por su carácter temporal no solucionó los problemas fiscales. Se creó el impuesto sobre la renta y se suprimieron los aranceles. La época contemporánea de Guatemala se inicia con la caída del director Jorge Ubico y el inicio del movimiento de la Revolución de Octubre y la organización de la Junta Revolucionaria de Gobierno, constituida el 20 de octubre de 1944, que tuvo la misión fundamental de darle al país la oportunidad de contar con un nuevo marco constitucional e integrar de conformidad con el mismo la autoridad que iban a presidirlo. Pues la creación, en este tiempo también se creó el IVA en 1983, pues esto durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. La reforma tributaria difícil de implementar durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, también los impuestos temporales durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, y por último Álvaro Arzú impulsó una reforma tributaria y creó el impuesto único sobre inmuebles. Gracias.